Momento ahora en Negocios Televisión de acercarnos a hablar de los grandes asuntos que preocupan a los mercados, a todos nuestros espectadores y que hablan de geopolítica, geoestrategia, por supuesto, de bancos centrales. Y para ello nos acompaña esta mañana Pedro Muriño, founder and CEO Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Muy buenas, Pedro. Muy buenos días. Bueno, hoy arrancamos en esa plena resaca de esa cita con Jerome Powell con la Reserva Federal. Sí cumplía el guión de 75 puntos básicos, sí sorprendía diciendo que los tipos tendrán que llegar a un nivel más elevado y que no es el momento todavía de parar esa subida, no es el momento de esa frenada, y emplazaba al mes de diciembre al cuadro macro que se presente y al step by step al final de la situación de la economía norteamericana. ¿Cómo hay que valorar esa decisión, ese mensaje que ha lanzado Jerome Powell a la economía norteamericana y al resto de los bancos centrales? Bueno, en clave interna está claro que están sacando el bazooka del tipo de interés, van a subir los tipos de interés en Estados Unidos al nivel que sean para enfriar la inflación. Ahora estamos en el nivel del 4%, parece también descontarse que van a llegar a niveles del 5%, y lo importante saber es, parece que vamos a topar ahí en el 5%, cuánto tiempo va a estar ese nivel de tipos de interés tan altos para realmente enfriar la economía. Eso en clave interna, en clave de Estados Unidos. A los europeos, que vamos a rebufo, pues le está mandando un mensaje fuerte de que las subidas en Europa, que también están siendo de 75 puntos básicos en cada una de ellas, pero aún estamos a mitad de camino, aún nos quedan varias subidas y vamos a tener también un rally alcista de tipos en los próximos meses, ya que el Banco Central Europeo apuesta también por subidas de tipos para combatir la inflación. Eso es un poco, de manera somera, lo que creo que ha pasado ayer. Analizando y mirando un poco más allá lo que es ese escenario de lucha contra la inflación, ese escenario de subida de tipos, comentábamos antes de encender los micrófonos cómo la subida de tipos no consigue la misma respuesta, aunque vayamos a un ritmo diferente en Estados Unidos y en Europa, señalando además cómo la naturaleza de la inflación no es la misma en la primera economía del mundo frente a la zona comunitaria. ¿Cuál es el escenario que dices que es más complicado? ¿Qué es lo que va a ver el Banco Central Europeo? Obviamente, en algunos aspectos hay paralelismo, en otros no es paralelismo entre las dos economías. Nosotros tenemos un shock de oferta muy importante en materia energética que nos afecta especialmente. Te comentaba también antes de entrar en directo, por ejemplo, el impacto que tiene una subida de $10 en el barril de petróleo, mientras que en la economía norteamericana incrementa 2 céntimos la inflación, 2 décimas la inflación, en la economía europea lo incrementaría en 0,6. Es decir, siempre impacta mucho más la cuestión energética porque ellos son autosuficientes energéticamente y nosotros no. Y además nosotros tenemos que dotarnos ahora de un escenario completamente distinto de nuevos proveedores en materia energética, al tener el veto sobre la energía rusa. Y a mayores también tenemos las especificaciones que ha sido la política monetaria europea en los últimos años, toda esta política de inyectar masas monetarias ingentes, pues eso ha generado esta burbuja de inflación que le cuesta reconocer al Banco Central, pero que en el fondo es la principal causa de la inflación en Europa, desde mi punto de vista. Entonces, más allá de esa subida de tipos, en ese escenario, por acabar un poco señalando, estabas denunciando cuál era la situación, ¿no? Esa repartición, esos globos de billetes, de apoyos, de engordar los déficits. Si se mantiene esta guía, esta forma de marcar el rumbo del Banco Central Europeo, ¿se conseguirá bajar la inflación o si no se introducen nuevos movimientos, no? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver si es suficiente con la subida de tipos, que eso sí que va a afectar claramente al crecimiento económico, indudablemente,
por el endeudamiento de las empresas y de las familias, pero vamos a ver si eso es suficiente, porque hay otras características como las que decíamos, el shock de oferta, por ejemplo, en materia energética, que es muy importante, y que además, por otro lado, sigue habiendo un gasto ingente por parte de todos los gobiernos europeos, ya no solo los del sur. Los alemanes también se han sacado de la manga 200.000 millones de bazooka de gasto público para inyectarlos a la economía. Eso no va a bajar la inflación, va a incrementar la inflación. Entonces no puedes sorbar y soplar al mismo tiempo. Y quizás en Europa estamos haciéndolo, el Banco Central con la subida de tipos, pero los gobiernos gastones con la ingente ayuda en materia tanto fiscal como de ayudas directas a los sectores. Hablamos de esa política monetaria que dicta, ¿no?, en la economía, pero siempre estamos hablando de la geoestrategia, geopolítica, geoeconomía. Y si miramos a otro de los grandes catalizadores, sobre todo mirando a los que marcan el rumbo también de las grandes políticas económicas, tenemos que mirar esa cita con las urnas de Estados Unidos, ese midterm, elecciones de medio mandato. Cita en el calendario, otro supermartes, la semana próxima, pero es un momento en el que realmente se juega, ¿no?, lo que es esa estabilidad a la hora de legislar en los Estados Unidos, Joe Biden, y por lo tanto puede afectar también esas políticas que den implementando, esas leyes para reducir la inflación, puede tener muchas consecuencias. Indudablemente. Muy importante, porque actualmente en Estados Unidos hay realmente una separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Pero cuando se da una coincidencia de color político, es decir, ahora hay una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes demócratas, con un presidente en la Casa Blanca demócrata, esa separación de poderes digamos que disminuye, no es tan profunda. Si ahora hay un cambio y la mayoría se vuelve republicana, además no solamente que sea republicana, sino que es dentro del Partido Republicano, del sector más cercano, más afín a Donald Trump, yo creo que la política en los 2 próximos años del presidente Biden va a estar frenada tanto por el Congreso como el Senado. Vamos a esperar a ver si las elecciones del martes provocan ese cambio electoral y si hay ese sistema de check and balance que tanto preconizan los Estados Unidos. Mirando a lo que es el asiento de la Casa Blanca y en medio de este nuevo posicionamiento del juego de la diplomacia, cómo se va dibujando el nuevo orden mundial, de nuevo emergiendo ese enfrentamiento de Estados Unidos-Rusia y aprovechando también que usted es cónsul honorario de la Federación de Rusia. Quería preguntarle, en ese nuevo escenario, en esa nueva repartición del juego de la diplomacia, ¿cómo se está dibujando ese enfrentamiento que no es nuevo entre Washington y Moscú? Pues son dos visiones totalmente distintas de las relaciones internacionales. Mientras que Estados Unidos intenta tener una posición de unipolar, de dominio, en el conjunto, desde la caída de la Unión Soviética, en el conjunto de las relaciones internacionales, la visión rusa, compartida no solo con Rusia o ahora mismo con China, sino con todos los países emergentes, es de ir a un sistema multipolar. Es decir, de donde digamos que en pie de igualdad pues unos cuantos países generar más los consensos a nivel internacional y la gobernanza a nivel global. Eso se está viendo que es un choque que ya lleva desde hace algunos años. Evidentemente ahora la fortaleza de todos esos países emergentes, tanto económica como demográficamente, pues hace cosas que eran impensables. Hace 10 años atrás nunca pensaríamos que, por ejemplo, Arabia Saudí, una alianza de más de 80 años entre Estados Unidos y Arabia Saudí, pues se podría resquebrajar como se está resquebrajando en las últimas semanas. O sea que ya digamos que no solo se ciñe a Rusia o a China, sino todos los emergentes, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Indonesia, la propia Brasil. Cada vez más todos estos países piden más su sentido y su peso en la geopolítica global. En esa geopolítica global tenemos que terminar, pero bueno, señalando esas alianzas, China emergiendo, bueno, ya es la segunda potencia, pero
también emerge en lo que es la contraparte de Estados Unidos, más en esa otra parte frente a Occidente, y en un momento en el que además se le sitúa como rival comercial en la Unión Europea, pero aún así se busca ese aliado, esa negociación, ese comercio que supone China. El propio Olaf Scholz viaja a China dispuesto a hablar de todo. Es difícil dejar a un lado a China. Bueno, el representante europeo de la política exterior europea, el señor Borrell, en escasas fechas, dijo que Europa se había pivotado su crecimiento económico y su desarrollo en dos factores. Por un lado, la energía barata de Rusia y por otro lado, el comercio con China. Y ya los daba por perdidos ambos factores. Veo que el canciller Scholz no da por perdido el segundo, es decir, el comercio y la relación tan importante de Europa con China, pero sin duda alguna todo este contexto geopolítico me hace ser quizás un poco más próximo, en este caso, a la opinión del señor Borrell, que no al acercamiento que está haciendo el señor Scholz, y soy escéptico que no haya algún tipo de afectación a la política con China y a la relación económica con China, lo cual, por otra parte, es muy malo para los europeos. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la complejidad del escenario del momento. Pedro Muriño, founder and CEO Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por vuestra invitación y hasta la próxima.